Muchas gracias, presidente. Y concluidos estos parlamentos institucionales, antes de dar paso a la conferencia inaugural de este Congreso Internacional de la Radio, permitidme que os explique que durante estas semanas previas al Congreso hemos preguntado a distintos profesionales de diferentes emisoras cómo se imaginaban ellos la radio del futuro. Uno de esos periodistas al que se lo preguntamos fue a nuestro querido compañero de SER Cataluña, Óscar Moré, fallecido recientemente, y para empezar este Congreso queríamos recordar cómo se imaginaba él esa radio que tanto amaba. Jo crec que el repte més important és omplir les redaccions de professionals de totes les edats, que s'hi sumi, que es creï debat i que això es transformi en programes amb ànima, que jo és el que crec que li falta en aquests moments a la ràdio. Ànima. Tant de bo hi hagi programes amb ànima com el seu llapis de memòria. Un record per tu des d'aquí, Òscar, t'estimem. I ara sí, és hora de donar pas a la conferència inaugural d'aquest Congrés de la Internacional de la Ràdio. La seva veu ha explicat molts anys de la història d'aquest primer centenari de la ràdio. És la banda sonora de la nostra memòria. Hemos escogido a alguien de la casa para estrenar este primer día del segundo siglo de la radio. Y no digo de casa solo porque su carrera está intrínsecamente ligada a la cadena SER, sino porque durante toda su vida ha estado muy vinculado a Barcelona y a Cataluña. Él fue, por ejemplo, un gran aliado para conseguir los Juegos Olímpicos para esta ciudad, para reconstruir el Gran Teatre del Liceu, todo un emblema para Radio Barcelona, como sabéis, o para tender puentes entre Cataluña y España. Es todo un referente de la comunicación y no hay nadie mejor que él para ejercer de presidente de honor de este Congreso, Iñaki Gabilondo. Molt bon dia, egunon, bon dia, bonjour, good morning. Molt honorable president de la Generalitat, magnífico rector, amigos, amigas. Sí, comenzamos el primer día del nuevo siglo en un momento de grandes incertidumbres, esperando que de las reuniones que se inician hoy puedan ir apuntándose algunas vías, pistas, caminos que iluminen lo que por el momento está bastante embarullado, porque todo está embarullado. A la hora de tratar de adivinar por dónde van las cosas, estamos en una situación más difícil que nunca. Yo me he aburrido de decir, cada vez que me preguntaban cómo sería el futuro de la radio, decidme cómo será la sociedad y dadme 10 minutos. Con 10 minutos me bastará si me decís cómo es esa nueva sociedad. Solo que ¿hay alguien ahora en el mundo capaz de imaginar cómo va a ser la nueva sociedad? ¿Hacia dónde vamos? Ayer todavía Eudald Carbonell, uno de los que fueron grandes codirectores de Atapuerca en La Vanguardia, decía que probablemente estamos despidiendo al homo que hemos conocido y nos acercamos a la transhumanidad. Bueno, colocado en un límite esa posibilidad y colocado en otro límite la posibilidad de que sencillamente la vida, como otras veces en el pasado, incorpore las novedades, pero pueda seguir pilotándolas, es imposible, por tanto, saber cómo ha de ser la radio, porque es seguro que se adaptará como un guante a la circunstancia que se dé, solo que ahora mismo es imposible saber cuál será esta circunstancia. A lo largo de la historia, en España, desde luego, la radio ha ido colándose con toda naturalidad en los pliegues de cada necesidad social. Después de ser un juguete al comienzo, pasó a ser muy pronto un arma de guerra. Pasó después a ser uno de los mejores cómplices del proceso de evolución de la sociedad en los primeros albores del nuevo consumo, con la publicidad, animando las temporadas oscuras de la dictadura, de la posguerra, entrando luego como un aliado profundísimo del proceso de transición a través de la información. La radio, como un guante, se colará seguro en los pliegues de la realidad, solo que no sabemos cómo será esa realidad. Pero confiamos, yo tengo absoluta seguridad de que la radio se adaptará como lo ha hecho hasta el momento siempre. En este tiempo transcurrido hasta aquí hemos aprendido muchas cosas que nos pueden, en principio, servir bastante. La radio es un medio de comunicación, es un medio de información y es un medio de expresión.
y por primera vez desde hace mucho tiempo los tres elementos están juntos, comparecen juntos en este momento ante la sociedad, porque durante mucho tiempo ese trípode ha sido un trípode cojo. Es casi la historia de la radio, ser un trípode cojo. Ustedes recordarán, solo para utilizar un ejemplo reciente, cuando fue autorizada finalmente la información en octubre del año 1977, la radio se lanzó, nos lanzamos en tromba con tanta emoción por la información que nos había sido amputada durante tantos años que olvidamos totalmente a la radio como medio de expresión. La radio, cuando no podía dar información, llegó a desarrollarse mucho como medio de expresión, alcanzando niveles muy altos, en algunos casos absolutamente asombrosos, que la gente más joven podría seguramente no conocer y que desde luego no podrá seguramente ni imaginar el extraordinario nivel al que la radio había llegado en el territorio de la expresión, llamando expresión a esa capacidad de construir con voces, con músicas, con efectos, con planos, con distancias, universos enteros, creando universos de una extraordinaria calidad. Cuando nos lanzamos en tromba hacia la información, despejamos ese pasado como un pasado que ya nos arrastraba, correspondiente a lo que entonces no lo decíamos así, pero nos parecía la old radio. Nos está gustando mucho jugar al old radio, new radio, en esta afición que la radio ha tenido casi siempre de ir soltando lastre, como si tuviera la impresión de que tenía que estar solamente en la punta de lo que se movía, desdeñando lo que acompañaba por detrás. Ahora, los elementos de la radio de comunicación, la radio de información, la radio de expresión están ahí, comparecen ahí, ya están ahí. Ahora, a la radio de expresión le estamos llamando podcast, me parece muy bien, es una circunstancia que está en este momento brotando de aquellos antecedentes, algunos no lo saben, pero esa radio de gran porvenir que es el podcast tiene 90 años de vida. Unos antecedentes que yo invito a que exploren porque seguramente va a ayudar muchísimo. Algunos de aquellos productos, como por ejemplo Pasos de Antonio Calderón, es un monumento a la creatividad radiofónica que hoy el más devoto de los podcasts aplaudiría a rabiar. Lo digo solo para que seamos conscientes al mirar hacia el futuro cuáles son nuestros valores y que no se nos ocurra cometer el error de ir despreciándolos por movimientos que son movimientos simplemente emancipatorios, extremadamente necesarios, pero que forman parte de la misma aventura familiar. Algunos recordarán, la radio antes, en una jornada de emisión, emitía simultáneamente todo. Podía dar hora 25 y en la misma jornada podía dar un serial y en la misma jornada podía dar los 40 principales. En la misma línea de programación, la radio fue produciendo movimientos emancipatorios. La música se emancipó, primero como programas distintos, luego como cadenas diferentes, luego comunidades de acción distintas. Habían partido de la misma línea familiar en un movimiento emancipatorio. Yo creo que los podcasts son en este momento una especie de módulos de exploración lanzados por la nave nodriza. Están lanzados en este momento y por el momento no pueden sino transmitir muy esperanzadoras noticias. Benditas sean, saludémosla, démosle viento, aliento y todo el movimiento de circulación de libertad, pero que no se nos olvide que procede de la nave nodriza y que es uno de los elementos que activan uno de los rasgos de la radio. En el juego ahora de qué es All New All Radio y New Radio, asisto una vez más a este juego, considerando vieja radio, la radio de la comunicación, la radio directa, la radio de la emisión, la radio que da compañía. Por favor, no caigamos en ese disparate. La radiocomunicación es la que básicamente define la particularidad de la radio. Es la particularidad definitoria la que se expresa en la radio que comunica en tiempo real, en horas, minutos y segundos, al ritmo del corazón del hombre, acompañándole en todo instante y no reclamando su atención exclusiva. Este es el elemento más diferenciador que mucha gente ignora. Dice, no, pero Internet ya. Para ver Internet hay que dejar de hacer todo. Para leer un libro hay que dejar de hacer todo. Para ver una película hay que dejar de hacer todo. Para oír la radio no hay que dejar de hacer nada. La radio acompaña como una segunda voz, un segundo corazón que va latiendo al tiempo que el ser humano va viviendo en su acción. ¿Cómo podemos considerar old
radio, a lo que es lo sustancial de la radio y por qué necesitamos estar haciendo movimientos permanentes de esta naturaleza. Yo me quedo con Ortega cuando decía entre lo uno o lo otro, yo me quedo con lo uno y lo otro. Y le dejo a todas las líneas de acción que brotan de la casa madre todo el vuelo, que lleguen a donde hayan de llegar, quién sabe a dónde han de llegar y por qué hemos de proponernos nada en torno a dónde hayan de llegar. Sabemos que todavía estamos en una fase embrionaria. Todavía llamamos podcast a muchas cosas diferentes. Algunas son sencillamente la reproducción en otro tiempo de la emisión ordinaria. En otros casos son productos de bastante convencionales desde el punto de vista comunicacional. En otros son absolutos monumentos del arte de la expresividad. Están todavía viviendo eso, como también están viviendo la exploración de la monetarización de esa misma actividad, que ya veremos exactamente a dónde llega. Pero deseémosle mucha suerte y que vuele sola y si ha de escaparse, que se escape, que no le pasa nada a nadie, pero no juguemos el juego de plantear disyuntivas que son disyuntivas equivocadas. Para quienes creían que sí, que la radio estaba envejecida y condenada a muerte, porque solamente tiene futuro el podcast y porque, como muy bien dice Gorka Zumeta, gran compañero, extraordinario amigo y un hombre que ha trabajado con tanto denuedo siempre en el conocimiento de la radio, a los jóvenes no les gusta la radio, les gusta el audio. Hoy veremos qué pasa mañana, porque hemos visto tantas cosas antes. Yo recuerdo cuando la onda media era la radio y la FM era la música. Hasta que llegó un día Antena 3 con Manuel Martín Ferrani nos comunicó que también en la FM se podían dar programas de contenidos tradicionalmente reservados a la onda media y eso ya saltó por los aires, como han ido saltando por los aires tantas cosas que yo he visto que han ido saltando por los aires. Pero todas ellas han terminado mostrando la gran musculatura de la actividad que nosotros desarrollamos. En cada uno de los capítulos, en el capítulo directo de la comunicación que acompaña al ser humano en horas, minutos y segundos, en su atención a las necesidades del ser humano más cálidas, más calientes y en las máximas emergencias. Se acaba de poner el ejemplo de la Dana en Valencia. De nuevo, la radio ha vuelto a exhibir su condición esencial de medio de aproximación, de compañía, de comunicación instantánea, directa, automática. Ahí está, viva, latiendo. ¿Hasta dónde irá? No lo sé. Ahí está la radio de información. ¿Hasta dónde irá? No lo sé. Ahí está la radio de expresión. ¿Hasta dónde irán? No lo sé. Pero ya están ahora mismo jugándose en todos los campos. Ayer mismo le fue dado el Ondas a un producto elaborado por Carlos Alsina en su cadena de radio, en su emisión ordinaria, un producto de altísima creación, como fue el de la fantasía en torno a la muerte del asesinato de John F. Kennedy, que hubiera podido también figurar en otro tipo de container de nuestra familia radiofónica. Ahí estaba, como los premios otorgados a Radio Nacional de España con aquellas producciones de teatro radiado en directo. Están jugándose todas las cosas a la vez. Recibámoslas así, con alegría, con emoción y con satisfacción. Observémosla con mucha atención. Esperemos que sigan su camino y deseemos que vayan. ¿Y qué nos da? ¿A dónde terminen llegando? ¿Y qué más nos da? ¿Y qué más nos da si finalmente no sabemos ni con qué juguetería tecnológica haremos la radio dentro de 30 años? Ni qué empresas sostendrán económicamente esas radios. Ni no sabemos ni si se llamará radio. Pero esa actividad a la que dedicamos nuestra vida y a la que amamos profundamente goza de extraordinaria salud. Y cada uno de los elementos que le brotan es una prueba más de su extraordinaria salud. Dicho esto, y mientras vivimos los tiempos de confusión en los que nos encontramos, hagamos de nuevo repaso de lo que nos define y nos fortalece. Decían los marineros que cuando se estropean los instrumentos de navegación en los barcos hay que guiarse por las estrellas. Esas nunca fallan. Los elementos estables, lo estable, lo que cambie, todo lo que tenga que cambiar, se convierte en una referencia estable y hay unas cuantas que merece la pena mencionar. Primera, su vocación de transversalidad. La radio tiene alma de transversalidad. La radio, por su propia naturaleza, riega transversalmente los espacios. En el momento en el que vivimos ahora de polarizaciones extremas, absolutamente radicales, es muy difícil plantearse esto, pero recordemos que tenemos una capacidad, por vocación, de transversalidad. Y en la medida en que las sociedades avancen, no olvidemos que ahí tenemos en nuestra mano una herramienta que en cuanto podamos tenemos que irlas alejando de los territorios del enfrentamiento, porque nuestra vocación
es una vocación diferente, compatible con nuestra ideología, compatible con nuestra posición en el marco político, pero con alma de transversalidad. Nosotros somos los últimos que podemos caer en las polarizaciones. Y cuando una emisora de radio termina atrapada radicalmente a la polarización, está naufragando como radio, porque su condición es un instinto de transversalidad, como, por supuesto, un instinto de libertad. Los medios de comunicación somos padres de la democracia e hijos de la democracia. Sin nosotros no hay democracia y sin democracia no hay nosotros. Lo hemos conocido durante los 40 años que nos fue amputada la información. Somos, por tanto, cómplices naturales de la democracia. Y las aventuras que ahora mismo vive la sociedad con tanta incertidumbre, con tanta angustia, con tantas amenazas, con tantos enemigos activamente propulsados contra nuestra democracia, debe encontrarnos en el bando indiscutiblemente de la defensa de la democracia. Y, en tercer lugar, en el momento en el que las fake news han estallado desconcertándonos, acomplejándonos, provocando en nosotros una gran incertidumbre, una gran inseguridad, sepamos nosotros que tenemos ahí también un papel que jugar. Pero, mientras tanto, cierro el capítulo anterior, en el juego de la radiocomunicación, información y expresión, todo está a la vez. El producto fresco, el producto congelado que uno puede consumir cuando le dé la gana y el producto altamente elaborado a través de ese producto natural. Ahí está la oferta que la sociedad hace. Pero cuando han estallado las fake news, ahí estamos de nuevo en una encrucijada. Lo he dicho ya tantas veces que ya me da vergüenza volverlo a decir. Es más, yo en un momento creí que la frase era mía. Luego, ahora no estoy seguro. No estoy seguro, sinceramente, lo digo sinceramente, porque a lo mejor lo oí en algún sitio, porque ya lo dice todo el mundo, pero bueno, yo creía que yo lo había dicho el primero, da igual. En las inundaciones lo primero que escasea es el agua potable. Se ha convertido en un tópico, pero es una verdad que nos tiene que iluminar. En las inundaciones lo primero que escasea es el agua potable. Si teníamos alguna duda, la acabamos de confirmar en Valencia. En las inundaciones de información, cuando llegan señales de todo el mundo, en todas las direcciones, con todas las intenciones, lo primero que escasea es la información potable. ¿Y cómo se identifica la información potable en ese universo lleno de informaciones cargadas de insolvencia o de mala intención? Porque las fake news no solo son un efecto indeseado de las nuevas realidades, de la globalización y de las velocidades a las que se transmite todo al alcance de un clic. No, hay industrias de las fake news. Las fake news están también en este momento siendo ofrecidas como veneno intencionadamente dirigido por organizaciones empresariales. ¿Y qué hacemos en este tipo de situación? Yo quiero comunicarles, queridos amigos, quiero comunicaros algo un poquito lamentable, pero innecesario. Han venido para quedarse. Las fake news han venido para quedarse. Como Internet llegó, y con Internet llegó todo para quedarse. Y en Internet podemos encontrar los versos de Teresa de Jesús y la fórmula de hacernos una ametralladora en la cocina de nuestra casa. Todo está ahí y todo va a estar ahí siempre. La dificultad de nuestra vida va a ser ahora mismo elegir. Elegir es descartar. Aprender a vivir en ese contexto es la nueva exigencia de nuestra sociedad y la nueva exigencia de nuestra actividad. Las fake news han venido para quedarse. Se luchará contra ellas, lucharán las autoridades políticas, las autoridades policiales, las grandes organizaciones lucharán, organizaciones periodísticas brotarán también, tratando de defenderse como sea a base de crecientes y crecientes mecanismos de verificación. Se están haciendo ya muchos avances en este sentido y cuando todo eso termine, seguirá existiendo las fake news, como seguirá existiendo el delito en nuestra sociedad. Se luchará contra él. Hay que vivir una sociedad en la que habrá delito. Hemos de vivir una sociedad en la que habrá fake news. ¿Y cómo las hemos de combatir? Haciendo extraordinariamente bien nuestro trabajo. Haciendo de nuestro trabajo algo tan sumamente claro que aparezca, asome como pozo de agua potable. En el futuro, esto es lo único que yo estoy absolutamente seguro de que ocurrirá. En el firmamento de la comunicación habrá banderas que serán señales de aquí se sirve agua potable porque habrá acreditado cada medio su condición a base de un trabajo extraordinariamente serio. Tenemos que luchar contra las fake news haciendo cada día mejor nuestro trabajo,
como para luchar contra los populismos políticos, lo mejor que podemos hacer es hacer más seria, profunda y limpia nuestra democracia. Para hacer lo mejor posible, para poder hacernos un hueco, tenemos que hacer cada día mejor nuestro trabajo, porque es a lo más que vamos a aspirar. Habrá millones de señales, hoy y para siempre. Muchas de ellas buenas, otras malas y otras regulares. Nuestro trabajo consiste en acreditarnos como yacimientos de agua potable, cada día más reconocida por nuestros clientes, por nuestra trayectoria, por nuestra actividad y por nuestra cada vez más exigente actividad en la línea de la transparencia y la línea de la independencia. La transparencia y la independencia nos van a ser exigidas para poder ser reconocidos como yacimientos de agua potable. Así que, amigos, amigas, os deseo mucha suerte en estas jornadas. Esperamos mucho de vuestros trabajos, estamos seguros de que iréis abriendo muchas líneas de luz en todo el mapa que he visto en el programa, que abarca prácticamente todos los rincones, desde los lenguajes hasta las industrias, hasta la publicidad, hasta la presencia de la inteligencia artificial, etc. Todo eso nos va a enfrentar con realidades que no podemos ahora mismo ni imaginar. Digo, si Stephen Hawking le daba miedo la inteligencia artificial, ¿por qué no me va a dar miedo a mí? Y si el señor Eudald Carbonell habla de esto, estamos evidentemente abocados a vivir un mundo de transformaciones colosales. Pues yo estoy seguro de que en el mundo de las transformaciones colosales todavía el ser humano seguirá siendo, como siempre, alguien con los pies puestos en el suelo, bien enraizados y con la mirada en el cielo, viendo y soñando un futuro mejor. Para eso tenemos que ser cada día más exigentes, no restar sino sumar y hacer cada día más firme nuestro trabajo, más limpio, más transparente, de más alta calidad, para poder contribuir a ser identificados como yacimientos de agua potable. La radio, por el momento, está jugando muy bien allí. Los agoreros que habían anunciado su defunción, bueno, yo no sé, desde que yo era pequeño, yo descubrí la tele cuando estaba en la universidad, yo crecí con la radio. Yo desde que soy pequeño le voy oyendo los cánticos funerales en nombre de la radio. Cuando llegó la tele no les digo a ustedes nada. Cuando llegó la tele matinal no les digo a ustedes nada de lo que se dijo que le iba a ocurrir a la radio matinal. Y la radio se estremeció porque resulta que en la mañana estaba concentrado el porcentaje más alto de sus ingresos publicitarios. Todos sabemos que con la llegada de la televisión matinal, la radio matinal no perdió nada, sino que por el contrario pegó un salto extraordinario hacia adelante. He visto, como digo, muchos momentos en los que la radio ha sido despedida. He visto muchos momentos, la prensa nos miraba con desdén. Cuando llegó la información éramos un poco, en fin, el tercer plato que aparecía allí en el universo de los periódicos donde figuraban las grandes lumbreras del periodismo, el mundo del pensamiento, de la intelectualidad. Nos desdeñaba, la radio les parecía un asunto cálido, bueno, para familias, para amas de casa, y fueron progresivamente incorporándose a la radio. Conseguimos la solvencia que se nos negaba. Conseguimos la respetabilidad de los medios mayores que nos miraban con desdén. Conseguimos la respetabilidad de las clases dirigentes que tampoco habían prestado nunca mucha atención a la radio porque no tenía información. Hemos pasado por muchas etapas y las hemos superado bien porque hemos tenido siempre a mano el elemento fundamental. Trabajamos con lo que nunca muere, con el ser humano, su voz, su comunicación cálida, directa, la más directa y la más cálida de todas las comunicaciones. Les deseo mucha suerte en las jornadas y solo les puedo desear feliz nuevo siglo para la radio.